Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne, y que este proceso, supongo, está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona, aunque ni el diablo sabe qué ha de quedar y por qué. Y yo sostengo que aquello que algunos llaman memoria colectiva no existe. Con estas palabras arranca una de las confesiones más escalofriantes, más aterradoras, más perturbadoras que tiene la literatura argentina. La confesión de un pintor, la confesión de Juan Pablo Castel, quien dice que ha matado a María Iribarne. A lo largo de las páginas de esta novela fantástica que es El túnel, escrita por el gran Ernesto Sábato, nos vamos a enterar no solamente de los hechos básicos que acontecen en torno a este asesinato, sino, sobre todo, esas páginas van a dejar constancia de una cadena de hechos que van a terminar transformando la vida de Juan Pablo Castel, que van a terminar haciéndolo perder lo que es el control, no solo de su vida, sino también de aquello que lo termina rodeando, y que lo van a transformar en un hombre totalmente solitario, en un hombre oscuro, en alguien que, en definitiva, va a perder, como yo le digo, cualquier contacto con la realidad. Ni más ni menos que esto. Se trata de un engaño, va a decir él, un engaño que prácticamente me pone un cuchillo en la mano y hace que la persona que amo desaparezca de mi vida. Porque Juan Pablo Castel, este pintor, no solamente va a confesar este femicidio, sino que además, mire, además va a dibujarnos, va a evidenciarnos lo que es una topografía, lo que es un mapa, donde las personas para este pintor representan lo que es la hipocresía, representan aquello que atenta contra su persona, representan lo que son teorías conspirativas, lo que son complots, en definitiva, todo eso que de alguna manera termina redondeando elementos que son para una verdadera tragedia. De eso se trata este túnel que escribe el gran Ernesto Sábato y que obviamente, digo, la recomendación es para acometer lo que es esta lectura, sin ninguna duda. Pero además donde va a estar presente en toda esta historia una protagonista que sin ninguna duda forma parte del eje central de este relato. Hablamos de María Iribarne, una María Iribarne que es concebida por este pintor como la única persona que va a poder tomar un contacto verdadero con él, la única persona que va a poder conocer efectivamente cuál es su verdad, cuál es su realidad. Y es el primer contacto que tienen entre ellos lo que de alguna manera nos va a dar un elemento después. El primer contacto se produce en una exposición. Está allí Juan Pablo Castel, presenta su pintura que se denomina La maternidad. Hay una mujer pintada en ese óleo que mira cómo juega un chico, pero se acerca una muchacha y le comenta a este pintor algo acerca de su propia pintura. Le dice, mire, lo que me interesa de este dibujo no es tanto la figura central, me interesa esa pequeña ventana que está dibujada, que está pintada en un extremo del cuadro, y lo que se ve detrás de esa ventana, que es ni más ni menos que una mujer que mira el mar y que invita a pensar en la soledad, que invita a pensar en lo que es el desasosiego. A partir de allí, Juan Pablo Castel va a tener una certeza, la certeza de que el único contacto posible con alguien, la única persona que puede conocer cuál es su verdad, va a ser María Iribarne, que es en definitiva la persona de la que él cree estar enamorado, y ese amor que va a ir derivando en una especie de obsesión. Lo vamos a ir viendo a lo largo de las páginas. Esa obsesión va a dar lugar no solo a una vida atormentada por parte de este pintor, sino además a que tome decisiones que nos resultan en algún punto ilógicas para lo que es el relato que venimos presenciando. Y a partir de allí también cómo se inscribe lo que es una secuencia, yo le diría, de capítulos que nos va a abrir la posibilidad de evaluar que hay encuentros que son fallidos entre ellos, que hay eventos que hacen referencia a lo que son amores inconclusos, amores sorpresivos. Miren, no, la verdad no le voy a contar todo el argumento. Vale la pena, obviamente, leer esta historia maravillosa que ha escrito Ernesto Sábato, pero sí me voy a quedar con un elemento para traerlo a la realidad. ¿Sabe por qué? Porque quizás
el dato central tiene que ver con la metáfora que elige el propio Ernesto Sábato, el túnel. ¿Qué va a decir Sábato de Juan Pablo Castel? Va a decir que vivía en una especie de pasadizo, que era lúgubre y que era solitario, que representaba lo que había sido la juventud del pintor, que representaba lo que era una existencia totalmente desoladora, con un desasosiego tremendo. Y a partir de allí también va a estar el propio pintor, Juan Pablo Castel, hablando de María, y va a decir, María también tiene una existencia que se parece a una especie de túnel, una existencia que tiene un carácter subterráneo. Y todo esto va a conformar sin ninguna duda la imagen, la metáfora con la cual quiero que nos quedemos. Es un túnel que está hecho de incomprensión, un túnel que está hecho de indiferencia, de soledad, de desasosiego, de oscuridad, de falta de expectativas, de falta de esperanzas. Mire, quiero ejercitar con usted esta noche, quiero ayudarlo y quiero que usted me ayude a pensar si ese elemento, si ese túnel no puede ser en todo caso el recorrido, el trazado que ha hecho el gobierno en los últimos años, que no termina de conectar con la sociedad, que es un recorrido que el gobierno ha adoptado y que es totalmente indiferente a lo que está pasando en la Argentina, a lo que está pasando en nuestra sociedad, a lo que atraviesa en términos socioeconómicos a millones de familias en la República Argentina. Pero además quiero preguntarle si este túnel no tiene una equivalencia en las políticas que aplica el gobierno nacional. Son políticas que no miran para el costado, son políticas que están totalmente encapsuladas, que no se contrastan contra lo que es la realidad y que en todo caso elige el gobierno aplicarlas más allá de la gente, más allá de lo que necesita nuestra sociedad. Son caminos subterráneos, son decisiones invisibles a lo que son los intereses, las necesidades de gran parte de nuestra sociedad. Yo podría hablarle de la economía, por ejemplo, en estos términos, decirle que el gobierno se ha manejado con una certeza absoluta, con la misma certeza con la que se maneja en la historia Juan Pablo Castel, una certeza que le dice, mirá, María Iribarne es la única persona que te va a entender en el mundo, una certeza que le dice, vos amás a María Iribarne en definitiva, y una certeza que lo hace asesinarla a María Iribarne. El gobierno en gran medida aplica una certeza en este sentido, aplica un cronograma de políticas que va muchas veces en contra de los propios intereses de la sociedad y no mira para el costado y no contrasta estas políticas. Y en todo caso la pregunta es cuándo en definitiva lo va a hacer. Pero déjeme, vamos a hablar de la economía a lo largo del programa, pero déjeme llevarlo al terreno de lo que ha sido esta misma semana uno de los temas centrales. Hablamos de esta especie de protocolo para el uso de las armas que ha implementado la ministra Patricia Bullrich. Y yo le pregunto si no hay una especie de imposición en esto, de presentar un tema, de disponer de esta decisión y en todo caso no contrastarla, no llevarla al Congreso de la Nación, que es donde se tiene que discutir esto, presentarla en los medios para que sea este tema el que desplace lo que es la verdadera agenda de los temas que hacen a la vida cotidiana, a la vida material de todos los argentinos. Quiero preguntarle acaso si no existe una especie de sobreactuación por parte del gobierno nacional. Esta sobreactuación que busca sacar un usufructo de características electoralistas a un tema que hace a la seguridad en la Argentina. O en todo caso, si no hay una especie de imposición, un tiro por elevación. Cada vez que el gobierno sale a hacer un anuncio, por ejemplo el protocolo de las armas, si el gobierno no quiere instrumentar cierto temor, cierto miedo y condicionar lo que son las reacciones que puede tener una parte de la sociedad a algunas políticas que erosionan lo que son los derechos de las familias en la Argentina. La realidad es que en algún punto el gobierno apunta a construir un nuevo sentido común, una especie de racionalidad que en todo caso promueve el individualismo, pero sobre todas las cosas, ¿sabe qué? Promueve el sálvese quien pueda. Y es una ecuación que obviamente solo arroja mayor pobreza, mayor soledad y mayor desasosiego. Son túneles, son recorridos subterráneos que alejan la posibilidad de la expectativa, la posibilidad de que la esperanza se haga pie en la sociedad argentina y que nos invita a pensar en un futuro mejor. Y si, como decía el gran Ernesto Sábato, gobierno y sociedad van por caminos paralelos y en algún punto uno sospecha que nunca se tocan,
Mire, déjeme decirle en todo caso, y déjeme decirle también al señor presidente de la Nación, que aquí debajo en este túnel no solo hace frío y está oscuro, sino que además no se adivina ninguna luz al final del camino.